Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal litúrgico Misterio de Fe, en el cual estamos compartiendo catequesis que versan sobre distintos tipos de temas en esta materia para comprender y conocer mejor la fe que celebramos en nuestra liturgia. Les invito a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, y que también conozcan nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, donde estamos compartiendo nuestras catequesis de índole espiritual con una vastedad de temas que les pueden ser de mucha utilidad para su vida cristiana. También nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde ya hemos desarrollado ahí distintas catequesis de tipo apologética, bíblica y doctrinal que les puede ser de utilidad en la defensa y conocimiento de la fe católica. Les invitamos de igual manera a visitarnos y seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Siempre procuramos dejarles los enlaces, las ligas, los links a estas distintas plataformas para que ustedes puedan acceder a ellos con mayor facilidad en la descripción de cada video. Vamos pues a comenzar la catequesis de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te alabamos y te damos gracias, porque eres un Dios bueno y rico en misericordia. Eres un Dios de perdón, de piedad y de amor. Te damos gracias, Señor, por todo aquello que derramas en nuestra vida como un acto de tu ternura, de tu amor. Te bendecimos, Padre amado, en este momento que nos permites vivir estas catequesis. Ayúdanos con las luces necesarias y suficientes de tu Santo Espíritu para discernir los contenidos que aquí se nos comparten, que sean de gran utilidad para nuestra formación como creyentes dentro de tu iglesia y que puedan servir también para bien y edificación de la comunidad cristiana. Te pedimos también, Señor, que los ruegos dulcísimos de nuestra Reina, Madre y Señora, la siempre tierna Madre nuestra, la dulce Señora Virgen María, los santos, los ángeles, nos alcancen con sus oraciones las gracias que de ti necesitamos para que día a día podamos hacer tu voluntad en nuestra historia. Señor, que todo lo que aquí compartimos sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar desarrollando estas catequesis litúrgicas sobre el tema de los elementos que constituyen también o que conforman los distintos espacios sagrados. Ya comenzamos a la luz de la instrucción general del misal romano,
de los numerales 294 en adelante, a profundizar esta temática y hemos hablado un poco sobre el presbiterio. Introdujimos, mejor dicho, en la sesión pasada, este tema sobre este elemento, sobre este espacio dentro de nuestros templos. Hemos hablado un poco sobre las naves donde se ubican los fieles y estamos centrando nuestra atención en primer lugar de forma particular en el presbiterio y los elementos que configuran este espacio en particular. Ya hemos dicho en nuestra sesión pasada que precisamente en el presbiterio, en el lugar del presbítero, es donde se realiza sobre todo el acto celebrativo del santo sacrificio de la misa en el altar que se encuentra en el presbiterio. Algo que nosotros no podemos olvidar, queridos hermanos, es que las configuraciones que tienen nuestros templos siempre están en relación directa con el Calvario, con el sacrificio de la cruz. La forma tradicional de construir los templos que se ha venido dando en la historia de la Iglesia es al estilo de crucero. Precisamente toda la estructura del templo tiene forma de cruz, ya sea cruz griega o cruz latina, pero tiene forma de cruz. Y que esta forma lamentablemente también se ha ido perdiendo. Es parte de la pérdida de nuestra identidad cristiana y de la riqueza cultural de nuestra fe que estaba presente en las construcciones. Igualmente hay que decir que el presbiterio está en relación con el Monte Calvario y toda el área interior del templo dirige naturalmente la confluencia de las miradas de los fieles hacia el presbiterio, hacia la cruz, hacia el altar, de forma tal que podemos ver en el presbiterio una forma de figura del Monte Calvario, donde Cristo realiza el sacrificio redentor por nosotros. Y también, a la vez, en esa configuración se nos va a manifestar, en cuanto a su estructura, una semejanza al cenáculo, donde Cristo compartió la última cena con los apóstoles. De modo tal que en las representaciones de esta área, o en la configuración de esta área, el presbiterio, confluyen estos dos eventos, estos dos espacios, estos dos ambientes, el Calvario y el cenáculo, que están en sus elementos muy bien situados. De ahí la importancia de que no olvidemos dónde estamos situados cuando entramos a una iglesia católica y la importancia de poder mantener los elementos necesarios para que no se diluyan estos dos espacios que confluyen en el presbiterio, el Calvario y el cenáculo. Mucha atención en esto, queridos hermanos, porque muchas personas que no son conscientes de esta realidad atropellan la dignidad del presbiterio colocando cualquier cosa en ese espacio sagrado que representa ese santísimo lugar donde Cristo vertió su sangre en la cruz por amor a nosotros. El Calvario siempre ha estado representado, y muchas iglesias antiguas aún conservan este detalle, por la cruz y por la compañía al lado de la cruz, tanto de Santa María Virgen como de San Juan Evangelista, e incluso en algunas ocasiones, incluso la Magdalena. Y estas representaciones eran ya con imágenes de bulto o imágenes en cuanto a cuadros o pinturas que estaban realizadas en los retablos que se encontraban en los presbiterios, precisamente para que el fiel pudiera ubicarse respecto al lugar donde estaba y lo que contemplaban sus ojos, que lo que contempla la mirada se queda corto respecto al significado trascendente y espiritual de lo que acontece en ese lugar. Simple y sencillamente esto lo digo como un recordatorio o como una introducción al elemento que vamos a ver hoy, el elemento configurativo dentro del templo, en el espacio particular del presbiterio, y este elemento es el altar. Vamos a hablar acerca del altar y su ornato.
que también pues está este desarrollo del contenido en la ordenación general del misal romano, y ya vamos a dar los numerales específicos a partir del 296 en adelante. Pero antes quiero continuar esta introducción hablando de algunos detalles que tenemos que tomar en consideración respecto al altar. La palabra altar viene de la palabra latina altare, que significa elevación, donde viene también altura, elevación. Antiguamente, los altares servían para ofrecer ofrendas y sacrificios a las divinidades. La mayoría de estos altares eran de piedra y eran llamados aras. También la palabra ara significa altar, tal cual. El más famoso del Imperio Romano fue el Ara Pacis, o altar de la paz, erigido en honor de la diosa Pax, de la diosa de la paz. Más tarde, los primeros cristianos comenzaron también a hacer uso de estos altares en estos templos que, de ser paganos, fueron luego convertidos a templos cristianos y utilizaron, se sirvieron de estos altares existentes, ya lógicamente con todo un rito por medio del cual consagraban este altar, ya no a esas falsas divinidades, sino al verdadero Dios por quien se vive, para pues el uso de la Eucaristía. Se comenzaron a usar tablas, mesas o incluso algún otro tipo de material para pues llevar a cabo el sacrificio del Señor. Entonces, este es el primer elemento que tenemos que tomar en consideración. La palabra altar indica pues un lugar elevado. Tener presente que se da un paso cuando el cristianismo empieza a expandirse, un paso pues de estas culturas y estas religiones paganas a una cultura y a una religión cristiana, donde los espacios existentes de otros cultos pues pasaron a ser sobre todo donados por los emperadores para la cristiandad, y estos templos pues eran configurados de forma tal que pudieran dársele el uso conveniente para llevar adelante el culto cristiano. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta todos estos cambios en el tiempo que se daban. Estos cambios con respecto, por ejemplo, al número de los altares. Pues hemos visto que se ha pasado, por ejemplo, los que tenemos un conocimiento del Concilio Vaticano II y de las iglesias cómo estaban configuradas antes del Concilio Vaticano II, pues recordaremos, por el testimonio que aún queda en algunos templos, de que había múltiples altares en las iglesias, pero esto tampoco fue así desde el principio. En los primeros tiempos, pues había solo un altar en cada iglesia. De hecho, San Ignacio Mártir, ¿verdad? San Ignacio Mártir, San Cipriano, San Irineo y San Jerónimo hablan de un solo altar en los templos, en sus escritos, en sus obras. También esto es importante verlo porque recordemos que en el principio, pues la misa era principalmente celebrada por el obispo, con la asistencia, con el apoyo de los sacerdotes y de sus diáconos. Entonces el obispo es el que realizaba la misa pues, en un solo altar. Ya hacia el siglo VI se vienen encontrando a través de los escritos testimonios o evidencia de la existencia de pluralidad de altares en los templos. Esto acontece sobre todo cuando también los sacerdotes empezaron a celebrar sus misas privadas para un número más reducido de fieles. Recuerden que la comunidad fue creciendo, ya no alcanzaba la cantidad de fieles en un solo templo, habían comunidades lejanas a las que tenían que atender también los ministros del Señor, pero no siempre el obispo tenía la oportunidad de estar de forma permanente en esas comunidades tan lejanas. Enviaba a sus sacerdotes, ellos empezaban a celebrar ahí la misa, y pues si podían celebrarla allá, ¿por qué no podían celebrarla también acá? Entonces empezó a haber la necesidad de construir distintos altares en los cuales se celebraba misa una única vez. Es decir, si en este altar ya celebra el obispo, pues el sacerdote celebraba en otro altar. Una sola misa en un solo altar, porque un solo sacrificio es el que se ofrecía al Señor. Esa es la concepción que se tenía en ese momento.
Ya cuando esta mentalidad pues, fue avanzando, es que veremos la celebración de varias misas en un mismo altar. Pero al principio existía un solo altar por iglesia. Con posterioridad nacieron altares laterales que aún se conservan en capillas que tienen estructuras o iglesias que tienen estructuras sobre todo de estilo oriental. En estas iglesias orientales hay capillas laterales dentro del mismo templo y dentro de esas capillas laterales pues hay altares, ¿verdad? Hay altares también. Entonces esa práctica todavía hasta el tiempo de hoy en los templos que se habían construido en Oriente, pues se conserva el testimonio, ¿verdad? Se conserva el testimonio de esa práctica. Ya con el pasar del Vaticano II, pues se ha vuelto a insistir más bien en esta práctica primera de la iglesia primitiva, de conservar un solo altar en las iglesias. Pero vamos a hablar de eso con más detalle a medida que vayamos desarrollando el tema. Hay distintos tipos de altares también. En la cristiandad en su momento habían, por ejemplo, altares llamados de arcosolio o monumentum, que se formaban tallando en la pared, en el espacio de la pared, sobre todo en las catacumbas, se tallaba ahí el altar en la pared misma y ahí se celebraba la Santa Misa, ¿no? Se hacía un nicho sobre la tumba o sarcófago de un mártir y ahí pues se celebraba el santo sacrificio. En estos sarcófagos se contenían pues los restos de uno o varios mártires y pues se elevaban de 1 a 3 pies sobre el suelo. Sobre estos sarcófagos pues se colocaba una piedra horizontal de mármol llamada mensa, sobre la que se celebraba la misa. Entonces se tallaba el altar, la forma circular, como estamos diciendo, arcosolio, la forma de arco, se tallaba un poco de espacio también para que ahí se colocara sobre el sarcófago del mártir, pues la piedra de mármol, y ahí se celebraba la Santa Misa, pegado a la pared el altar. Estamos viendo distintos tipos de altares que existían en la iglesia. De hecho, si nosotros vamos a estudiar un poco de la arqueología sagrada, vamos a darnos cuenta de que en las catacumbas de Roma se encuentran todavía este tipo de altares. También estaban altares separados de la pared. Que se usaba como lugar de culto en otro tipo de catacumbas o en las iglesias erigidas sobre la tierra después del tiempo de Constantino. Este segundo tipo de altar consistía en un bloque cuadrado o rectangular de piedra o de mármol que descansaba sobre columnas en número de 1 a 6 o en una estructura de obra en que se introducían reliquias de mártires. A veces se colocaban 2 o 4 losas de piedra verticalmente bajo la mesa, formando una especie de arca de piedra. En los oratorios privados, la mesa a veces estaba hecha de madera y descansaba en un soporte de madera. Dentro de este apoyo se ponían las reliquias de los mártires y para poder exponerlas, para ser contempladas, se colocaban puertas plegables en el frontal del altar. Entonces, este era otro tipo de altares que encontrábamos también, que eran ya de estilo rectangular, pero un poco separados de la pared, manteniendo lo que ya hemos visto aquí en el curso, para que en la tradición de la iglesia, aunque estuviera separado el altar de la pared, la vista se dirigía siempre en dirección al oriente. Entonces, para que vayamos viendo que en la iglesia hay diferentes tipos de altares. Esto se los estoy comentando de lo que nos comparte la Enciclopedia Católica sobre los altares. Pero quiero que nos vayamos ahora a lo que nos va a decir la iglesia a través de la Instrucción General del Misal Romano y también algunos detalles que tenemos que observar que aparecen en el Código de Derecho Canónico. También aquí podemos encontrar los cánones, les voy a decir los cánones, del 1235, parágrafo 1 y siguientes, hasta el 1239, parágrafo 2. Ahí vamos a encontrar
en estos cánones lo que establece la Iglesia en el Código de Derecho Canónico respecto a los altares. Entonces vamos a mencionar algunos cánones de esta sección para poder completar la información que nos va a compartir la Instrucción General del Misal Romano. Y digo que algunos, y no los leo textual todos, porque el código va a tomar elementos que ya están en la Instrucción General del Misal Romano, pues para no hacer repetitivo de estar diciendo 2 o 3 veces la misma idea, pues voy a tomar solo aquellos cánones que no mencionan algún elemento que aparece en ellos la Instrucción General del Misal Romano. También igual tenemos que auxiliarnos de otros documentos de la Iglesia para hablar acerca del altar, como es el ceremonial de los obispos, y así también tenemos que tomar el ordo para la erección o la dedicación de los templos y altares. También son documentos importantes de los que tenemos que tomar alguna notita que aparezca ahí en los numerales, para que podamos completar la información que nos presenta la Instrucción General del Misal Romano y así formarnos una idea concreta. Entonces, estamos tomando la información de la Enciclopedia Católica para ver los elementos históricos, estamos tomando información del Código de Derecho Canónico para ver qué nos dice la Iglesia en su legislación respecto a los altares, estamos tomando la información también de la Instrucción General del Misal Romano, que es la guía que debe tener la Iglesia o cualquier clérigo en este asunto, y también como referencia 2 documentos más, el ceremonial de obispos y también el ordo de la dedicación de los templos y los altares, para que ustedes vean que esas son las 5 fuentes que estamos tomando para hablar respecto a este tema. Siempre es importante mencionar las fuentes. Ustedes saben que a mí me gusta hacer hincapié en las fuentes para que no digan es su opinión. No, no es mi opinión. Yo aquí vengo a compartir los textos tal cual y desarrollamos alguna que otra idea, pero me gusta compartir lo que dice la Iglesia, los documentos de la Iglesia, los textos como están en los documentos oficiales. La Instrucción General del Misal Romano va a hablarnos sobre el altar y el ornato del altar a partir del numeral 296. Comienza diciendo esta instrucción: el altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz. Ya vamos viendo cuál es la connotación que utiliza la instrucción para hablar sobre lo que se realiza en el altar. Sacrificio. Para que no haya personas que desprecien esta palabra. Pero muchos dicen, no, eso de sacrificio era antes del concilio, ahora lo entendemos todo como banquete. Ir quitando la dimensión sacrificial a la Eucaristía. Cuidado con eso, porque la Iglesia nunca antes del concilio, al hacer referencia al sacrificio, anulaba el aspecto del banquete, nunca. Pero hoy lo que está pasando es al contrario, que en aras de la dimensión del banquete, de la cena, se quiere, por algunos sectores, anular el aspecto sacrificial, creyendo que eso es antes del concilio, que eso es de los tradicionalistas, que eso ya pasó, que eso es una mentalidad retrógrada. Eso no está bien, queridos hermanos. Eso no está bien. Se ha puesto demasiada insistencia en el aspecto del banquete, así como lo hacen los protestantes, que son los que utilizan sobre todo estos términos, nunca el de sacrificio. Los protestantes, especialmente Lutero en su momento, insistió en esto, no hablar de la Eucaristía como sacrificio. Por eso él decía, destruid el sacrificio de la misa y destruiréis la Iglesia católica, ¿verdad? La Iglesia del Papa, decía él. Él se refería a la Eucaristía en términos de banquete, cena del Señor, el sagrado convite, etcétera, etcétera, pero no como sacrificio. Y hoy que hay una mentalidad demasiado ecuménica, de forma malentendida o malinterpretada, incluso mal aplicada, pues se trata más de insistir en estos términos que corresponden más al lenguaje de los protestantes que en la dimensión católica de la Eucaristía, en la que usted observaba también la parte sacrificial. Entonces, también para que esto lo tengamos ahí presente y miremos cómo la Instrucción General del Misal Romano no deja de lado esta dimensión de la Eucaristía, el sacrificio. El altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz.
bajo los signos sacramentales, es también la mesa del Señor. Confluyen los dos elementos, Calvario y cenáculo, cruz y la mesa, para participar en la cual se convoca el pueblo de Dios a la misa y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía. Entonces, el altar es el centro en el que se realiza la acción de gracias del pueblo santo de Dios, la Eucaristía. Numeral 297. La celebración de la Eucaristía en lugar sagrado debe realizarse sobre el altar, pero fuera del lugar sagrado también puede realizarse sobre una mesa apropiada, usando siempre el mantel, el corporal, la cruz y los candeleros. Aquí quiero decir unas cositas respecto a esto. Fijémonos bien, yo veo aquí un grave problema con las comunidades neocatecumenales que celebran misas en templos configurados ya con una estructura propia, sobre todo según la tradición de la iglesia. Es decir, que tienen su estructura estilo crucero, donde ya está el altar ubicado en el presbiterio, altar que ha sido consagrado por un obispo, y que para ellos realizar su Santa Eucaristía violentan la estructura de ese templo, y para configurar la comunidad según sus enseñanzas, y recalco, según sus enseñanzas, porque la iglesia ya enseña la verdad y el valor y la participación de los fieles en la comunidad cristiana constituida ahí en esa parroquia, pero según, ¿verdad?, alguna enseñanza que se dan dentro del camino, pues necesitan configurar dentro de sus celebraciones los espacios celebrativos de una forma particular. Pero vamos, esto vale y tiene razón de ser en estructuras que se construyen siguiendo pues esos esquemas, como son ahora los templos en forma octagonal. Entonces ahí cabe un poco la estructura que hacen, y ahí sus templos o la forma de los templos que se erigen siguiendo esas directrices, pues ahí les permiten pues celebrar del modo que a ellos se les acomoda, según sus enseñanzas. Sin embargo, si ya están ellos integrándose a una parroquia que tiene su estructura en cuanto al templo, ¿qué razón, qué sentido tiene de que habiendo el altar consagrado por el obispo para que se celebre el santo sacrificio que alimenta a la comunidad cristiana, vengan ellos y en sus celebraciones coloquen un par de mesas con un mantel encima y todo para celebrar la misa dentro del lugar sagrado, teniendo ya el lugar sagrado, el altar consagrado para ese fin? Es algo que todavía yo no me explico, ¿verdad? Porque aquí, como lo está diciendo el numeral 297, la celebración de la Eucaristía en lugar sagrado debe realizarse sobre el altar. ¿Qué altar? El que está ahí ya consagrado. El altar consagrado por el obispo. Ya vamos a hablar de los distintos tipos de altares que nos presenta acá el misal. Fuera del lugar sagrado, ahí sí, ¿verdad? Ya que lo vamos a realizar la Eucaristía en un salón, en una cancha techada, en un espacio apropiado, puede realizarse, la iglesia ha dado este permiso, de que pueda celebrarse la misa sobre una mesa apropiada, no cualquier mesa, ¿eh? No es que vamos a celebrar la misa y aquí en la mesa donde se estaban tomando las chelas, donde estaban compartiendo el licor, donde estaban bailando ahí sobre la mesa, esa la vamos a poner para celebrar ahí la misa. Una mesa apropiada se debe colocar para celebrar la Santa Eucaristía. Y aquí está lo segundo que quiero decir en este numeral, usando siempre, vean los elementos que piden como requisito el misal para que se celebre la misa en un altar distinto, en un lugar que no es consagrado. Se pide, usando siempre el mantel, menos el mantel, un mantel digno, también aquí vamos a comentar un poco sobre este tema de los manteles. El corporal, que no puede faltar, elementos necesarios para la celebración de la misa, ¿verdad? El corporal, la pinajera, etcétera, todos los elementos necesarios de la misa. Pero vamos a centrarnos en el altar.
En el altar, el mantel, el corporal, la cruz y los candeleros. Son esos 4 elementos básicos los que se piden para celebrar en altares, en lugares no consagrados. A veces, muchas personas se conforman con solo poner la mesa y ponen alguna vela, cuando mucho por ahí, o ponen en el altar una imagen de la Virgen, o una imagen de San José, o imagen del santo que sea, y allí en esa misma mesa quieren que se celebre la misa, donde lo que está ocupando el centro, tal cual, lo que llama la atención, donde está fija la mirada de las personas, es propiamente tal vez sobre la imagen, que es la que resalta en ese momento en la mesa que está puesta ahí. Y a veces ocupan unas mesas largotas que lo ocupan con servicios múltiples, por así decirlo. En esa mesa, en la mitad de la mesa, se está celebrando la misa y en la otra mitad está puesta, no sé, las cenizas de un difunto, o están puestas varias imágenes o múltiples objetos, no sé, libros, cosas que se estén ocupando para la fiesta, etcétera. Eso es tratar con indignidad la Santa Eucaristía. La Iglesia vela aún por el santo sacrificio que se realice de forma digna, incluso cuando no es llevada a cabo la Eucaristía en espacios consagrados. Y de ahí la gran insistencia de que cuando sea posible debe evitarse celebrar misa fuera de los templos, fuera de los espacios consagrados para ese fin, donde están ya las estructuras y los elementos necesarios que deben respetarse para celebrar con dignidad, con amor, con belleza, con decoro, el santo sacrificio de la misa, que no es cualquier cosa para nosotros los católicos. No es cualquier cosa, pero cuando no hay conciencia formada, cuando no hay amor por la Eucaristía, cuando somos cristianos tibios, nos dan igual todas estas cosas. Ya les compartía yo la experiencia en una de las sesiones pasadas. Me ha tocado llegar a celebrar la palabra, en este caso no es la misa, pero la palabra con comunión, y va a estar la distribución de la Eucaristía y se tiene que poner al Santísimo Sacramento en el copón ahí sobre la mesa. Muchas veces me he encontrado que hay mesas indignas, y yo tengo que pedir, por favor, cámbienme aquí el mantel o tráiganme un par de cirios, porque a veces ni siquiera un par de cirios colocan sobre la mesa donde va a estar el Santísimo Sacramento. Más adelantito hablaremos sobre el significado de los cirios, sobre este elemento, pero aquí están los requisitos mínimos. La cruz. A la cruz no se le toma importancia a veces, y no es lo mismo la cruz que esté pegada en el respaldar de la parroquia que la cruz del altar. La cruz del altar es un elemento que está ahí, lo presenta como constitutivo del altar, el misal. Debe estar o en el altar o al lado del altar. Ya vamos a leer también las rúbricas sobre esto, los numerales sobre esto. Pero es uno de los elementos que no debe faltar. Y muchas veces no se tienen estos detalles. A veces lo que le importa a la gente es poner cualquier mesa, cualquier mantel, no importa. A veces yo creo que, discúlpenme si exagero, pero es lo que me ha llevado la impresión. A veces creo que hasta las sábanas de la cama, ¿verdad?, donde duermen, ahí la ponen de mantel, toda manchada, toda sucia. Me he encontrado lamentablemente con esos casos. Y las flores, y ponen el montón de flores por ahí, cuando las flores no son un elemento constitutivo del altar, ni uno de los elementos que presenta como requisito la instrucción general del misal para cuando se celebra misa fuera del lugar sagrado. Pues estas cositas hay que tenerlas presentes. Hay que tenerlas presentes, hermanos, con dignidad. Entonces son los 2 comentarios que hago respecto a este numeral 297. Siguiente numeral 298. Es conveniente que en todas las iglesias exista un altar fijo. Ya aquí se nos está hablando de un primer tipo de altar, el altar fijo, que signifique más clara y permanentemente a Cristo Jesús, que es la piedra viva. Entonces, el altar fijo representa a Cristo Jesús, la piedra viva. Por eso todo el rito de consagración del altar nos hace presente esta realidad, que el altar también es Cristo. Como dice la carta a los Hebreos, Cristo es el sacerdote, Cristo es la víctima y Cristo es el altar. Pero aquí este elemento lo representa claramente un altar fijo. Cristo Jesús, la piedra viva de la que nos habla Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y también la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20.
Sin embargo, para los demás lugares dedicados a las celebraciones sagradas, el altar puede ser móvil. Ya tenemos aquí los dos tipos de altares de los que se habla ahora en el misal, en la instrucción. El altar fijo y el altar móvil. Ya vamos a ver ahora las diferencias o las especificaciones de cada uno. Se llama altar fijo, continúa diciendo el numeral 298, se llama altar fijo cuando se construye de tal forma que esté fijo al suelo y que por lo tanto no pueda moverse. Se llama móvil cuando se puede trasladar. Cuando se puede trasladar. Entonces, esto lo tenemos que tener muy, muy clarito, queridos hermanos. El altar fijo está pegado al suelo. Aquí ya no va a importar tanto el hecho de que si el altar está hecho de madera, que si está hecho de mármol, si está hecho de piedra, siempre va a ser llamado altar fijo si está inamovible. Es decir, que no lo podemos quitar y poner. Si este altar, sea de lo que sea, aunque yo veo muy difícil uno de piedra estarlo moviendo de arriba para abajo, pero vamos, que me he encontrado altares que tienen mármol, pero son móviles, entonces en ese caso, pues si se pueden trasladar de un lugar a otro, son llamados altares móviles. Altares móviles. Quiero ver unos cánones, acá que presenta el Código de Derecho Canónico sobre esto. Nos dice el canon 1235, parágrafo 1. El altar o mesa sobre la que se celebra el sacrificio eucarístico se llama fijo si se construye formando una sola pieza con el suelo, de manera que no pueda moverse, y móvil si se traslada de lugar. Conviene que en todas las iglesias, dice el parágrafo 2, haya un altar fijo. En todas las iglesias debe haber un altar fijo, es lo que conviene. Y en los demás lugares destinados a celebraciones sagradas, pues el altar puede ser fijo o móvil. Si es un lugar que no es una iglesia, pero es donde siempre se está celebrando la misa, y pues ahí ha quedado como un lugar para eso, pues conviene que el altar quede fijo. Si no, pues nada impide que sea un altar móvil, que pueda ser trasladado. Continúa enriqueciéndonos acá el Código de Derecho Canónico en el siguiente canon, 1236, parágrafo 1, diciendo que según la práctica tradicional de la iglesia, la mesa del altar fijo ha de ser de piedra y además de un solo bloque de piedra natural. Sin embargo, aquí viene la salvedad, a juicio de la Conferencia Episcopal puede emplearse otra materia digna y sólida. Las columnas o la base pueden ser de cualquier material. Entonces, la parte de la mesa, que sería la parte superior, debe procurarse que sea así, de piedra, de una sola piedra, no por partes o secciones como que la hicimos con, diríamos allá, piedra cantera en Nicaragua, y que armamos la parte de arriba a punta de piedra cantera. No, debe ser de un solo bloque de piedra natural. También nada impide que sea de piedra y que luego sea recubierto de madera, con una madera riquísima y adornada. Nada lo impide. Tampoco impide nada que sea de mármol, ¿ves? Y puede ser incluso una combinación, como aquí se está presentando, que la mesa, la parte superior, sea de piedra, y para la parte de las columnas y la base, pues se puede emplear otros materiales a juicio de la Conferencia Episcopal. Entonces vamos a ver distintos tipos de hechura, de artes. Aquí sí el detalle artístico puede salir a relucir siempre y cuando recordemos las salvedades que ya hemos hablado en la parte del arte, ¿verdad? Que sea arte que inspire la piedad popular, que se rija según las normas litúrgicas, no cosas raras. Me he encontrado con iglesias donde uno encuentra unas formas que supuestamente son cristianas, por lo que quieran representar, pero en cuanto al arte que se utiliza como medio o herramienta para representar aquella verdad cristiana, deja mucho que desear. Asombra a veces por lo horrendo de la situación, y eso no es que carezcamos de algún sentido artístico,
Diría que por el contrario, porque tenemos cierto gusto por el arte, nos causa cierta impresión este tipo de obras que se hallan por ahí en algunos templos. El altar móvil, el código, la ley de la iglesia dice en el parágrafo 2 del numeral del canon 1236 que el altar móvil puede ser de cualquier materia sólida que esté en consonancia con el uso litúrgico. ¿Cuáles son esas materias sólidas? La iglesia las vive mencionando: piedra, mármol, madera. Para un altar móvil no es adecuado que sea una mesa plástica, como tampoco es adecuada que sea una mesa de vidrio. No, precisamente porque si aquella mesa incluso va a ser bendecida, una mesa de vidrio siempre corre el riesgo de quebrarse con facilidad. Entonces, en vista a ser propensa de quebrarse con facilidad, pues no es un material adecuado el construir el altar de vidrio para ser bendecido cuando son altares móviles, porque sí me he encontrado altares móviles que son de cristal. Entonces, aquí estamos viendo lo que nos orienta el Código de Derecho Canónico al respecto, para que vayamos viendo cuántas cosas, queridos hermanos, hacemos mal en nuestra iglesia. Y muchos dicen a veces, pero hermano, ¿por qué si se saben estas cosas no se hacen? A mí no me lo pregunten. La respuesta mía ya la saben. Yo siempre digo falta de formación. Y en segundo lugar, siempre respondo también falta de vigilancia por parte de los señores obispos. Y a veces uno cae mal por expresar estas cosas, pero en ningún momento pretendo faltar el respeto a los señores obispos, a los que amo y por los que rezo y entrego mi vida entera, sino que hablamos de una verdad que es palpable, latente ante nuestros ojos, que hay un descuido en estos detalles de amor que debemos tener para con el Señor, porque lo que se celebra en el altar no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. También el canon 1237, parágrafo 1, va a decir que se deben dedicar los altares fijos y dedicar o bendecir los altares móviles según los ritos prescritos en los libros litúrgicos. De preferencia, dedíquense solo los fijos, pero nada obsta para que un altar móvil construido con un material digno sea dedicado. Y si ustedes van al rito de la dedicación de los altares, todo lo que incluye, por eso un altar de plástico o un altar de cristal, que son fácilmente destruibles, no son apropiados para que sean altares de la iglesia. Para que eso lo tengamos presente, hermanos sacerdotes, que si algún día pues ven estos videos, tengan esa conciencia y corregir ese error. Si tenemos en nuestra parroquia un altar que no va de acuerdo a esto, pues tomar las medidas necesarias para que los altares se hagan como debe ser. Debe observarse, bueno, de esto voy a hablar más adelante, debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires o de otros santos según las normas litúrgicas. Voy a hablar un poquito más de eso adelante. El siguiente canon, en el parágrafo 1, por si alguno se está preguntando, bueno, y si ya está un altar aquí bendecido, que es de un material impropio, indigno, y ahí está acá, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el altar pierde su dedicación o bendición conforme a lo que establece el canon 1212 que nosotros ya vimos. Solo se lo recuerdo. Los lugares sagrados, dice este canon, pierden su dedicación o su bendición si resultan destruidos en gran parte o si son reducidos permanentemente a usos profanos por decreto del ordinario o por el hecho. ¿Verdad? Ya en la praxis ya se redujeron estos altares a usos profanos, entonces pierden su bendición o su dedicación. Esa mesa la dejamos de usar de altar, la ocupamos para otra cosa en la iglesia, ya no como altar, y pierde su uso, ¿verdad? O si era un altar, entre comillas, muy bonito, pero de un material inapropiado, pues se desarma y se ocupan sus partes, se reutilizan para otras cosas. O como pasa con algunos altares que son destruidos parcialmente, pues se rompen en parte las piedras y se entierran, se ponen debajo de la tierra ahí cerca de la iglesia, de la parroquia, y no hay ningún problema, y ya está. Aquí el canon nos dice que se pierde esa dedicación o bendición si sucede esto. Pero también aquí hay otra salvedad importante de conocer en el parágrafo 2,
que por la reducción de la iglesia u otro lugar sagrado a usos profanos, los altares fijos o móviles no pierden su dedicación o su bendición. Por eso hay que tener esto muy presente. Si este lugar va a ser dispuesto por la autoridad para no ser utilizado más como un espacio para la celebración del culto sagrado, hay que retirar el altar de este lugar. Hay que retirarlo. Y ya vemos acá que a veces hay lugares que se están ocupando para usos profanos y mantienen los altares fijos que han sido consagrados y todo. Pero pues gracias a Dios se nos da esta indicación en el parágrafo anterior de que pierden pues su dedicación, que al final se utilizaron para cosas profanas estos altares. Pero es una desgracia que eso acontezca. Es una desgracia porque si el lugar está siendo utilizado para cosas profanas y el altar está allí y está consagrado, pues va a ser un sacrilegio lo que se va a estar cometiendo constantemente contra ese altar, hasta que se llegue al punto tal de que ha sido usado para cosas tan profanas que, digamos, ya lamentablemente aquí todo sentido de religioso se ha perdido, todo sentido religioso, como pasó con esta terrible noticia que anduvo también circulando por las redes de un sacerdote, no recuerdo bien si fue en Estados Unidos, pues que lo captaron los fieles realizando dentro de su parroquia pues un acto profano, lascivo, terrible. Estaba grabando una película pornográfica con dos mujeres encima del altar teniendo relaciones sexuales. Fue tal el escándalo que el obispo mandó a quitar el altar de ahí, y por ese altar, decía el obispo, ya no valía la pena hacer nada. Mandó a quitar el altar y a quemar el altar y consagró un nuevo altar para esa iglesia. Pueden ocurrir cosas tan aberrantes, por eso mucho cuidado si algún lugar se va a realizar este acto de convertirlo en un espacio profano, ¿verdad? El altar, tanto fijo como el móvil, nos dice el Canon 1239, parágrafo 1, el altar fijo como el móvil se ha de reservar solamente al culto divino, excluido absolutamente cualquier uso profano. Esto también es un llamado de atención que quiero hacer. Aquí se nos está diciendo para qué es estrictamente el uso de los altares. Un altar móvil, por el hecho de que se pueda mover, no significa que es una mesa cualquiera más. Una mesa que ha sido bendecida o incluso puede ser hasta dedicada. No se le puede dar otro uso. No es que, bueno, vamos a hacer un convivio, ocupemos el altar móvil para poner ahí los alimentos porque no tenemos otra mesa acá. Mejor pónganlos en el suelo con un mantel, los alimentos, antes que ocupar el altar bendecido o dedicado al Señor para estar convirtiéndolo en algo de uso profano. Me he encontrado personas irrespetuosas que sobre el altar, disculpen la expresión muy nicaragüense, colocan cualquier chunche, cualquier cosa, cualquier cuestión. Ahí ponen de todo. Están haciéndonos una decoración de estas estrambóticas de la gente con mentalidad modernista y liberal en las iglesias, con decoraciones de pancartas y dibujitos. Entonces sobre el altar están poniendo las tijeras, están poniendo los hilos, las brillantinas o escarchas, las cartulinas, lo que estén ocupando, ahí lo colocan. Están limpiando y cualquier trapo sucio lo ponen sobre el altar, cualquier esponja, cualquier balde que anden ocupando, ahí sobre el altar, cualquier piedra le encaraman al altar, casi que las escobas las ponen sobre el altar. Cuidado. Y tampoco el altar, queridos hermanos, no es closet o ropero o lo que ustedes quieran, no es gavetero, porque también en el altar vemos que aquí es permitido colocar cosas debajo del altar. Sí, ¿qué cosas? Ya se nos dice, las reliquias. Un montón de cosas como que fuera ropero, ¿no? Incluso los vasos sagrados deben tener su espacio en la sacristía, el lugar de los utensilios sagrados. No es la sacristía debajo del altar. Y entonces muchos por comodidad y por espacio, entonces ocupan los altares, los construyen de forma tal que tengan paneles a los lados, panel enfrente y detrás descubierto o con puertas móviles, y ahí están metiendo cualquier cosa.
A ver, que me saquen un documento de la iglesia donde me digan que el altar puede ser usado como gavetero o como closet o como armario para estar metiendo ahí baldes, banquillas, trapos, limpiadores, lo que sea, porque me he encontrado de todo. Cochinero me he hallado en algunos altares, disculpen, hermano, pero es que indigna ver el trato que le damos a los lugares más sacratísimos dentro de nuestros templos. Por muy humilde que sea el templo, por muy sencillo que sea el altar, aunque sea un altar móvil, no nos da derecho esto de profanarlo o cometer este tipo de sacrilegios contra el altar del Señor. Cuidado. Yo solo estoy aquí a la luz de lo que dice la iglesia, haciendo estos comentarios por experiencias propias de lugares donde he estado o que he visitado o que he tenido la oportunidad de ver con mis ojos. Yo aquí no les voy a venir a inventar cuentos. ¿Para qué? Yo hablo de las cosas que veo, y los hermanos que participan de mis catequesis o de las charlas que imparto, muchos de ellos sabrán de lo que estoy hablando, porque desgraciadamente tienen la desdicha de vivir esa realidad en sus comunidades y no me dejarán mentir, no me dejarán mentir. Y pues va a dar una indicación más en relación con lo que se puede poner debajo del altar, que incluso dice el parágrafo 2 del canon 1239, ningún cadáver, ni siquiera el de un obispo, puede estar enterrado bajo el altar. En caso contrario, no es lícito celebrar en él la misa. Lógicamente, se sabe que debajo del altar lo que puede estar son las reliquias de los santos. Las reliquias de los santos, sí. Incluso algún beato, con permiso, ¿verdad?, de la Santa Sede, incluso los cuerpos de los beatos pueden ser colocados debajo del altar, pero no cualquier otra persona difunta. Si así acontece, no se puede celebrar, no es lícito celebrar la misa en ese altar. No es lícito, para que ya lo sepamos esto. Muy bien, volviendo a los numerales de la instrucción general del misal romano, continúo desarrollando ahora el numeral 299. Construyas el altar separado de la pared, de modo que se le pueda rodear fácilmente y que también permita la celebración de cara al pueblo, lo cual conviene que sea posible en todas partes. Aquí tenemos que tener presente, queridos hermanos, la realidad histórica de nuestra iglesia, el hecho de que hay altares construidos pegados a la pared, que tampoco nada obsta que en la actualidad puedan estar los altares pegados a la pared. Recuerden que con el Summorum Pontificum de Benedicto XVI se nos recuerda que la liturgia tridentina, ¿verdad?, jamás fue abrogada, no fue abolida, no se prohibió la celebración de la Santa Eucaristía con este rito, en el cual se hace de cara a Dios. Entonces, esta se sigue celebrando. Nada me impide utilizar un altar pegado a la pared, pero como el concilio está promoviendo la misa ordinaria, la llamada también misa de Pablo VI, entonces en esta configuración litúrgica se utiliza el altar despegado para poder celebrar la misa de cara a Dios. Pues como estamos viviendo en la época post-Concilio Vaticano II, se insiste también en este elemento, en que los altares que se construyan separados de la pared. El altar, sin embargo, continúa diciendo el numeral, ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles y según la costumbre sea fijo y dedicado. Esto también me parece importante comentarlo. Que ocupe el lugar que sea verdaderamente el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea. ¿Por qué digo comentarlo? Porque incluso aquí en los comentarios que hacen los profesores de Salamanca, en el Código de Derecho Canónico, me encontré con un comentario que decía que no necesariamente el altar debería ocupar, en cuanto al espacio del presbiterio, el centro del presbiterio.
esto se contradice con lo que está diciendo aquí en la instrucción general del misal romano. Debe ser el centro. El altar es el centro porque el sacrificio que se va a realizar ahí es el centro de nuestra fe. ¿Qué sentido tiene que si la misa es el centro, el altar es el centro y la estructura misma del templo está hecha para que todo confluya en el santo sacrificio de la misa que se celebra en el altar, entonces yo tengo el altar tirado a un lado? No tiene ningún sentido. Y hay más de alguna parroquia que he visto las imágenes, buscándolas en internet, donde hay una estructura de presbiterio toda distorsionada que irrumpe incluso con estas dimensiones que deben estar presentes del Calvario y el cenáculo en unidad perfecta que se da entre la cruz y el altar. Y que tome en cuenta la configuración del presbiterio en el orden apropiado, con la cruz tanto atrás como la cruz del altar y la estructura en vertical que dirige todo hacia Dios. Pero bueno, lo vamos a entender cuando hablemos de la cruz en el altar. Pero aquí este elemento lo resalto por eso, porque he encontrado iglesias donde el altar está a un lado, el ambón al otro lado y la sede al centro. Y entonces las miradas en torno a quién confluyen, hacia dónde converge la atención de la asamblea de los fieles de forma espontánea, hacia el sacerdote. Y nuestras liturgias se han vuelto antropocéntricas, que el sacerdote sea el centro de atención cuando se dan estos espacios así. El centro debe ser siempre Cristo. El centro siempre debe ser Cristo. Y por eso el altar es el centro. Ahí donde se hace presente Cristo con las especies consagradas del pan y el vino. Entonces, nuestras liturgias deben ser siempre cristocéntricas, teocéntricas, no antropocéntricas, porque el centro de la liturgia es Dios, es Cristo, hacia Él se dirige la liturgia. Entonces, ese templo, con esa configuración del presbiterio, del altar a un lado, el ambón al otro y la sede al centro, violenta incluso lo que aquí mismo está ordenando la instrucción general del misal romano. Entonces, que tenerlo presente. Numeral 300, dedíquese el altar, tanto fijo como el móvil, según el rito descrito en el pontifical romano. Adviértase que el altar móvil solo puede bendecirse. Entonces, aquí pareciera una contradicción, pero ya hemos explicado, ¿verdad? Ya hemos explicado que debe dedicarse el altar fijo, que es la tradición, es la norma general. Nada impide que pueda dedicarse un altar móvil, pero como va a andar de arriba para abajo, como está movible por su propia naturaleza, lo más conveniente, como aquí se nos está indicando, es que sea solo bendecido. Pero el fin para el que va a ser ocupado es el mismo, la celebración del Santo Sacrificio. Por eso nada obsta que pueda ser dedicado, pero preferiblemente sea bendecido. Bendecido. El numeral 301 prácticamente es lo mismo que ya hemos mencionado del canon 1236, del material del que debe ser el altar, ¿verdad? Lo de piedra natural, y que la base puede ser de otro material trabajado con maestría, nos dice este numeral, según el juicio de la conferencia de los obispos. Muy bien. Viene ahora ya la parte de lo de las reliquias, que quiero comentárselas bien, pero pues por cuestión tiempo vamos a dejar la sesión hasta esto que hemos comentado sobre los materiales del altar y la introducción general que hemos hecho para que ya tengamos presente estos elementos que hemos comentado. Luego, para la próxima sesión, hablaremos un poco sobre lo de las reliquias, hablaremos sobre los manteles, hablaremos sobre lo de la cruz y también un poco sobre lo de los cirios, para que lo tengamos presente y así sepamos de lo que vamos a continuar hablando y nos emocionemos un poquito, ¿verdad? Nos emocionemos un poquito sobre esto. Entonces, recuerden
suscribirse a este canal si no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, Misterio de Fe, nuestro canal litúrgico, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, y seguirnos en nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. No olviden que los enlaces, las ligas o los links están siempre disponibles en la descripción de cada video. Muy bien, quiero darles la oportunidad ahora a ustedes, los hermanos que están conectados tanto en vivo por YouTube como los que están participando por medio de Zoom, pues que participen, que comenten algo, que digan algo respecto a esto. Si han tenido la experiencia de ver altares que prácticamente son profanados de esa manera utilizándolos mal, o si ustedes mismos pues cayeron en algún momento en el error de utilizar mal el altar, o han visto cómo pues se ha tratado con menos decoro el altar del Señor. Quiero que me cuenten un poco sus experiencias al respecto. No sé, Fernanda, si activamos los micrófonos, por favor. Sí, ya están activados y tenemos aquí un mensaje de Elizabeth Mendoza que comenta: buenas noches a todos. Hermano Walter, sin duda de mi persona hasta aquí, sin dudas de mi persona hasta aquí. Muchas gracias por su enseñanza y especialmente le felicito por la modulación de su voz al narrar los ejemplos que cita en cada numeral. Me emociona e invita y adentra más en el tema y tener más atención cuando acuda al templo. Muchas gracias, hermana Elizabeth, por su comentario, por ser también de las fieles participantes de estas catequesis. Y pues ciertamente aquí hay mucho que aprender, hermana. Todos vamos aprendiendo. Yo también, a medida que comparto estos temas, aporta estas investigaciones que realizo a mi autoformación como cristiano, en primer lugar, y en segundo lugar, como servidor de la comunidad, para poder transmitir a los fieles información veraz e información católica, y no simplemente opinión personal, que son opiniones muy subjetivas y que varían con el tiempo. No se trata de eso, ¿ah? Entonces le agradezco también su comentario. No sé si alguien más quiere comentar. No me digan que nunca han visto alguna cosa así, como las que hemos comentado aquí en los altares y todo, porque si no, estarían mintiendo también ustedes, ¿ah? Y me hacen pasar por mentiroso. Van a decir, no, este está engañándonos. Creo que hay un comentario de Anayensi. Si le puede dar lectura, hermana Fernanda, por favor. Sí, nos comenta por aquí, dice: buenas noches. En algunos templos he visto que debajo del altar hay como una vitrina con el Santo Sepulcro y pasa por todo el atrio, yo creo que se refería, para adoración de los fieles. ¿Es correcto esto? Pasa por todo el año para adoración de los fieles. ¿Es correcto esto? Bueno, muy bien, me alegra tu pregunta. Sí, respecto al aspecto artístico que se le puede dar a los altares, vamos a ver que en sus elementos, lo que son los elementos inferiores de la mesa, estos elementos inferiores pueden ser ricamente embellecidos por el arte con distintos motivos cristianos, es decir, representaciones de la vida del Señor, representaciones de la Santa Cena o de signos que son parte de la tradición cristiana, como es el signo del pelícano, del cordero, y pueden ser con imágenes talladas, ya sean de mármol, ya sean de yeso, ya sean de madera. Entonces nada obsta para que una imagen del Santo Sepulcro, de Jesús en el sepulcro, pueda estar ahí precisamente por el significado que también tiene el altar en relación con Cristo. Ya vamos a ver también ese significado del altar que representa al sepulcro de Cristo, donde Cristo reposa su cuerpo y con el cual también esperan la resurrección los mártires, ¿verdad?, que resucitarán en cuerpo y alma, y por lo cual se colocan también debajo del altar del Señor. Entonces, nada obsta. La prohibición que aparece en el Código de Derecho Canónico es para que no haya personas, ¿verdad?, cadáveres de personas enterrados bajo los altares, a no ser que esas personas sean el cuerpo de algún mártir, de algún beato. Simple y sencillamente, o de un santo, es lo que la norma nos está indicando. Entonces, que pueda haber el Santo Sepulcro con un Cristo de la columna, el que están azotando, o el Cristo de la caída, nada impide para que estos elementos decorativos
y que no forman parte esencial del altar, pues estén ahí presentes en él. Lo que debemos evitar es, como les decía, utilizar de closet o ropero la parte inferior del altar donde se coloca cualquier cosa. Como el mantel tapa esa parte de abajo, entonces vengo yo y pongo cualquier cosa ahí. No, no, no. También vamos a hablar de cómo debe ser la forma adecuada del mantel y de lo que se coloca delante del altar, que se llama el antipendio. Entonces, todos estos elementos todavía nos faltan tocarlos y especificarlos. Pero sí, se puede realizar, Ana Yensi. Muchas gracias por tu pregunta, que también me imagino que más de alguien tenía esa curiosidad. Buenas noches. Buenas noches, hermano Fermín. Claro que sí. Bendiciones para todos. Bonita noche, hermano Walter. Igualmente para todos. Hermano, fíjese que en relación, bueno, a lo que comenta, quisiera hacer dos preguntas. Bueno, la primera siempre nos consternó. Nosotros ahorita pernotamos, o sea, no, tuvimos que cambiar por mi trabajo aquí al Estado de México. Ya tenemos aquí 3 años, gracias a Dios, y mientras Sí, Dios quiera tendremos más. Pero nosotros somos originarios de un pueblo que se llama, bueno, de un estado que se llama Tabasco, de aquí de la República Mexicana, hacia el sur de aquí de la República, colindando con Veracruz, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Se llama Tabasco. En la diócesis de Tabasco, en la catedral, para ser específico, como servidores nos tocó muchas veces participar en la infinidad de servicios por parte del decanato y de la diócesis, ¿no? Y siempre nos preguntábamos por qué el altar, a diferencia de la mayoría de las parroquias, el altar de la catedral de Tabasco, del Señor de Tabasco, estaba viéndolo de frente, inclinado hacia el lado derecho. Y siempre preguntamos, y la verdad nunca nos dijeron el por qué, o mejor dicho, nunca nos dijeron que eso no era correcto. Sino, bueno, pues está el altar ahí, pues ya está ahí, ahí lo pusieron desde hace muchos años, han pasado muchos obispos y pues ahí se quedó, ¿no? Esa es una situación. La segunda situación ya fue dentro de la parroquia de nosotros. En la parroquia, a mí como ministro de la Eucaristía, en algún momento me tocó quitar el mantel para dárselo a la persona de liturgia, a la coordinadora de liturgia, para que lo lavara. Y me percaté que en el centro del altar había como un tipo, como un depósito pequeño con un cristal, solamente en el mero centro. No lo había yo visto, me dio curiosidad y le pregunté al párroco. Él me dijo casi lo que usted me comenta, pero no a ciencia cierta así. Me dijo que pues de los altares necesitan llevar una reliquia, o sea, no sé si sea totalmente obligatorio, pero no era tal como una reliquia. Le pregunté, padre, pero ¿eso qué es? Y me dijo él, yo cuando fui al mar de Galilea, me traje unas piedras y la puse ahí. Yo ya me limité a preguntarle si era por orden del obispo, si el obispo había dado permiso y todo eso. Esas son las dos experiencias que yo le quisiera comentar y me gustaría saber en las dos, cuál sería la situación o la respuesta correcta a algo que estuviera mal en ese dos tipos de cosas, ¿no? muy bien, gracias. Primero, respecto a la pregunta que hizo sobre la Catedral de Tabasco, yo no tengo la oportunidad de conocerla, pero sí, buscando imágenes acá en la computadora, veo que precisamente está este fenómeno que usted menciona y que también ya referí en el espacio formativo respecto a la distribución de los elementos en el presbiterio. Y esta iglesia catedral, presenta este fenómeno, donde el altar está a un lado, la sede en el centro y el ambón está al otro lado. Es decir, los dos altares, el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía,
están uno a la par del otro y lo que los separa es la sede. Es lo que puedo ver en las imágenes que he encontrado por acá. Así es. Repito lo mismo que ya dije en su momento, tomando aquí lo que dice la instrucción general del misal romano. La vista de los fieles debe confluir, debe converger espontáneamente hacia el centro donde esté el altar. Numeral 299. El altar ocupe el lugar que sea de verdad el centro, hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles. Y es que vamos viendo por lógica. Si el altar es el centro, porque la Eucaristía es el centro, el altar es en el que se celebra la Eucaristía, el altar está en el presbiterio, incluso en la configuración del templo mismo, el presbiterio está al centro, ocupa el lugar donde confluyen las miradas de todos los fieles espontáneamente, como lo manda aquí la instrucción general del misal romano. Ahí yo, en base a lo que dice acá la iglesia, miro que objetivamente habría algo que corregir, porque se está contradiciendo con las orientaciones de la iglesia. Se está contradiciendo y vamos a este hecho que convierte la liturgia en un fenómeno antropocéntrico, donde ocupa el centro de atención el hombre y no Cristo. El sacerdote puede ser un ministro ordenado, pero no deja de ser hombre, que cuando actúa en la Eucaristía, actúa en persona Cristo, en persona Christi, en la persona de Cristo. Él está actuando ahí, sí, pero el sacerdote en la liturgia debe llevarme a Cristo, conducirme hacia Dios, no apartarme de Dios para poner la atención en Él. Entonces, considero, a mi criterio personal, que ahí hay algo que no está en orden con respecto a esto que se nos está diciendo. Con respecto a lo que nos manda acá la rúbrica, el misal romano en su instrucción general. En segundo lugar, respecto a la otra pregunta, nosotros vamos a hablar en la próxima sesión sobre esta cuestión de las reliquias. Entonces voy a pedirle que lo tenga presente para la siguiente sesión, las orientaciones que vamos a dar sobre la disposición que manda la Iglesia de cómo deben ser las reliquias y dónde deben de ponerse para que sepamos contestar bien a esa pregunta, cómo se debe. Simple y sencillamente decirle que no podemos en el altar estar poniendo cualquier cosa, ni porque sea una piedra traída de Jerusalén y entonces yo se la quiero meter ahí al altar, a la mesa del altar. No. La mesa, que es la parte superior del altar, sea de una sola piedra. La mesa del altar fijo debe ser de piedra y ciertamente de piedra natural, de una sola piedra. Numeral 301 y también lo que hemos dicho de los cánones del Código de Derecho Canónico, también eso hay que tenerlo presente. Aquí hemos dado la indicación. La mesa del altar fijo ha de ser de piedra y además de un solo bloque de piedra natural. Es decir, que no debe estar conformada de otros elementos añadidos. Eso está en el Código de Derecho Canónico, Canon 1236, parágrafo 1. Entonces, yo me remito a lo que dice la Iglesia. Si ya un sacerdote tiene una opinión diferente, pues que muestre en base a qué, ¿verdad? En base a qué. Yo aquí respondo en base a los textos de la Iglesia, en base a los documentos de la Iglesia. Si hay otros documentos y no los conozco, pues entonces que me los evidencien. Diga, aquí está el documento, aquí está la ordenación que manda la Santa Iglesia y dice que sí, que podemos meterle al altar, en la mesa del altar, piedras del río Jordán, piedras del Monte de los Olivos, piedras de no sé dónde, cristales de no sé qué. Y pues yo digo, pues hermanos, aquí está la evidencia, aquí me la han mostrado, me equivoqué, sumémosle al conocimiento que ya dije, esto otro, y no hay problema. Mientras tanto, me remito a la evidencia textual, ¿verdad? Como responde el padre Toro cuando le preguntan los protestantes unas cosas y él responde con la escritura siempre. Dice, yo me remito a la prueba. Si yo digo el gato es blanco es porque tengo los pelos blancos del gato en la mano, dice el padre. Entonces, pues igual, aquí yo estoy respondiendo con los documentos de la Iglesia. No es mi criterio, es lo que la Iglesia nos dice. Muy bien, hermano. Muchas gracias por sus intervenciones. Gracias. No sé si
Claro que sí, hermano Fermín. No sé si alguien más quiere contestar o preguntar algo, mejor dicho, comentar algo. No sé si en YouTube hay algún comentario, hermana Fer. No, en YouTube aún no hay comentarios. Bueno, hoy los hermanos de YouTube están tranquilos. No sé si aquí hay alguien más en Zoom que quiera contestar algo. O preguntar algo, comentar, no sé, decir. Bueno, entonces me imagino que tal vez surgen preguntas en la segunda parte de estas sesiones sobre el altar, ¿verdad? Porque sí, agradezco que hayan participado 3 hermanos, nuestra hermana Elizabeth, el hermano Fermín también, y nuestra hermana Ana Yensi. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, pues dejaremos pendiente por si hay alguna interrogante más, pues para la próxima sesión, y así pues seguir respondiendo dudas o liberándonos de estas inquietudes fruto de la ignorancia que pues vamos superando con el conocimiento que se nos transmite, con la formación. Recuerden, siempre la formación es sumamente importante. Bueno, no sé, ahí Fermín está colocando algo más. ¿Qué dice ahí Fermín? Sí, nos dice, y en el caso de aquí de San Buenaventura, que debajo del altar se guardan los libros litúrgicos. Repito, el altar no es ropero, el altar no es closet, el altar no está dentro de su configuración hecho para estar colocando debajo de él cualquier tipo de cosa. No, no, no. Aunque sean los vasos sagrados tienen su lugar propio dentro de la sacristía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si no tenemos sacristía, pues podemos construir un mueblecito aparte en el templo, por pequeño que sea, donde se coloquen con dignidad los vasos sagrados. Porque seamos sinceros, queridos hermanos, y el problema que me he encontrado, la tentación de que al haber ese espacio debajo del altar podamos guardar cualquier cosa, no desaparece esa tentación. Y aunque en un principio empecemos guardando solo el cáliz, pongámosle el cáliz y la patena y la vinajera, de repente empiezan a meter que las velas, que los cerillos, que algún limpioncito, que alguna esponja, que alguna cosa, y cuando miramos, hemos convertido aquello en algo que es contrario a la naturaleza del altar. Entonces, mantengo esa recomendación en aras de las recomendaciones que nos da aquí la instrucción general del misal romano, hermano Fermín. Igual, creo que Anayensi está preguntando algo acá sobre el ambón. Solo alcancé a leer algo del ambón ahí, pero no sé si va por ahí la idea. Dígame, hermana Fer, si le puede leer, por favor. Sí, dice, en el caso del ambón, que es el altar menor, ¿sí es permitido que tenga un espacio para guardar libros o velas o algún otro elemento? Muy bien, vamos a lo mismo. Ya vamos a ver acá sobre el ambón también lo que nos va a decir la instrucción general del misal romano. Sí es conveniente que a veces, ¿verdad? Que a veces puedan tener un espacio para colocar el mismo leccionario cuando se va a utilizar el evangeliario. Es decir, necesito poner el evangeliario y el evangeliario que es más grande que el leccionario, pues ocupa un mayor espacio y no es conveniente que esté el leccionario ahí, puedo colocarlo en ese espacio, pero es como un espacio auxiliar para ese momento específico, pero no como convertir el altar menor, que es el altar de la palabra, siempre altar, también en una bodega o especie de ropero, o especie de closet, porque me encuentro con el mismo problema. Ya he llegado a capillas, he llegado a parroquias donde también el ambón lo hacen con estructura de ropero o de closet, con el fin de meter tela, de guardar revistas, de guardar cualquier cosa dentro. Y eso atenta contra la dignidad de ese altar, atenta contra la dignidad, porque es para proclamar la palabra. El misal no va a decir, bueno, es para proclamar la palabra y para que lo usen para guardar cualquier cosa ahí dentro. Construyanlo para ropero, por cuestión práctica. No, la instrucción general no dice eso porque la instrucción salvaguarda la dignidad de estos elementos sagrados.
Bueno, entonces como el sagrario tiene forma de caja y yo guardé el Santísimo, pero ahí puedo guardar otras cosas más, entonces ahí las meto y voy a meter el aspersor y voy a meter la vinajera y voy a guardar otras cosas y la colecta también porque está más segura ahí, entonces ya lo enllavo y no, no, el sagrario, un lugar digno únicamente para las especies consagradas, el altar únicamente para celebrar la Eucaristía, el ambón únicamente para proclamar la palabra de Dios y los otros elementos que permita la introducción general del misal romano que se proclamen desde allí. Nada más, entonces cada cosa en su lugar. ¿Por qué ese afán de querer convertir estos elementos litúrgicos en ropero? Para ahorrar unos pesos y entonces venimos y deformamos el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía, los transformamos en roperos para ahorrarnos unos pesos en vez de construir allá aparte o la sacristía o tener un mueble adecuado para guardar los libros sagrados. ¿Por qué somos así mezquinos para con las cosas del Señor? Eso se lo dejo a la reflexión personal de ustedes, queridos hermanos, que siguen estas formaciones catequéticas. Gracias nuevamente por las intervenciones, también muy válidas, muy oportunas, tanto del hermano Fermín como de hermana Ana Yensi. Pues muy bien, agradezco a todos su participación. Les recuerdo, pues, visitar nuestros canales, suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguirnos en nuestras redes y pues estar atentos a esta formación y compartan estos videos, hermanos. No por el afán de ganar suscriptores para tener popularidad o número, porque al final de cuentas no se trata de esto, sino para que la gente se forme. Conocer estas cosas nos permite amar más a Dios, porque nadie ama lo que no conoce. Siempre repito eso. Entonces, compartan estas formaciones. ¿Cuánta gente necesita formarse y escuchar esto en los grupos, sobre todo en los grupos, en las comunidades, los líderes de grupos, necesitan mucho esta formación? Así que esta es una obra de caridad que podemos realizar, compartir este material formativo, compartir conocimiento. Demos gracias a Dios poniéndonos en su presencia por esta sesión que culminamos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, pidámosle a nuestro buen Dios que nos dé la gracia de poder amarle siempre con intenso amor. Y agradezcámosle en este momento por esta sesión formativa que nos ha permitido compartir. Que cuanto aquí hemos discurrido sea de utilidad para nuestra vida personal como creyentes, pero también para bien de las comunidades cristianas. Oramos poniendo en las manos de Dios, de la Santísima Virgen, de los santos y de los ángeles, a nuestros obispos, a nuestros pastores, que necesitan la guía y la luz continua del Espíritu Santo para ejercer bien el pastoreo sobre el pueblo santo de Dios a ellos encomendados. Señor, en tus manos ponemos todo esto, para que todo cuanto aquí hagamos sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicia si necessitantibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impredili Deus supplices te precamur. Tuque prince milicia celesti, Satanan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos,